Y ya estamos con Ana Clara Benítez, que hoy desarrolla su columna de psicoanálisis en la época, y precisamente el tema que vamos a abordar desde diferentes puntos de vista, el de la prostitución. ¿Cómo estás, Ana Clara? Hola, ¿cómo estás, Angelina? Muy bien. Sí, es una trama compleja el tema de hoy, ¿no es cierto? Mediáticamente ha sido todo un tema. La verdad que es difícil de abordar así como aparece, ¿no? Como con estos opuestos tan extremos. Por mi parte, intento no identificarme a uno o a otro extremo para poder escuchar, digamos, ¿no? Claro. Esto que hablábamos el lunes pasado, en la columna, de poder escuchar un poco la subjetividad de la época, digamos, y poder reflexionar desde ahí, desde las no certezas, digamos, ¿no? Sí. Me parece que eso es interesante. Tomaba también a Volnovich, porque él trabaja, como vos leías, la psicología del cliente. Del cliente, sí. O sea, él se va en búsqueda de esto, ¿no? De a ver qué pasa con el cliente, que es lo que está censurado, ¿no? De lo que no se habla. Siempre se habla, como él dice, de las putas, de que si es una elección, si no es una elección, de qué está implicado en ellas, pero nunca del cliente, ¿no? El cliente no se sabe muy bien quiénes son. Él generalmente en sus artículos toma dos textos de Freud que me parecen interesantes, son como el paradigma, digamos, en relación al varón heterosexual, digamos, cómo se relaciona con la mujer, que son los textos de un tipo especial de elección de objeto en el hombre y sobre la degradación general de la vida erótica, ¿no? Uh-huh. Él, en el texto sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre, ubica que hay como dos condiciones fundamentales que tiene el varón para relacionarse con una mujer. La primera es que él llama, una de estas condiciones es el perjuicio del tercero, ¿no? Ajá. Y después dice que es la otra condición es el amor a la prostituta, ¿no? Entonces dice que el perjuicio del tercero tiene que ver más con esto de la mujer con la que se relacione tiene que ser deseada por otro, ¿no? Tiene que estar en relación a otro hombre, que está muy en línea con lo que decía Lacan en relación al deseo, ¿no? El deseo al deseo del otro, digamos. Exacto. Y es interesante porque él ubica la otra condición, que es el amor a la prostituta, que él dice que un hombre no va a poder abordar a una mujer que sea muy casta, ¿no? Muy pura, muy intachable, porque aparece algo de la madre en ella, digamos, ¿no? La madre es aquella mujer que no puede ser tocada sexualmente. Entonces, dice, bueno, cómo el hombre necesita de alguna manera, para relacionarse sexualmente con una mujer, reducirla o denigrarla de alguna forma para que no sea tan pura, ¿no? Estos son mecanismos inconscientes. Pero bueno, es interesante porque aparece esto del amor a la prostituta, ¿no es cierto? Que no siempre es el enlace a, bueno, pagar por sexo, sino que muchas veces aparece en las relaciones de hombres heterosexuales con mujeres, donde no pueden relacionarse o no pueden tener relaciones sexuales, sino de alguna manera degradan a la mujer, ¿no? Para ubicarla como objeto de deseo. Freud ubica, y Volnovich lo toma, esto de, bueno, cómo la huella anémica, que va a ser condición de las relaciones de los varones heterosexuales con mujeres, es la relación con la madre, ¿no? Es como que la relación del varón con la madre es lo que iría comandando un poco la conducta del varón, ¿no? Heterosexual. Complejo de Edipo 2.0, ¿no? Básico. Claro. Que por ahí es lo que más se sabe del psicoanálisis, ¿no? Sí, El complejo sí. de Edipo. Él, en el otro texto que nombrábamos, trabaja las dos corrientes amorosas, que también es interesante. Freud dice que está la corriente amorosa cariñosa y la sensual, ¿no? O sexual. La cariñosa es esa que aparece cuando la madre empieza a cuidar de su hijo, ¿no? Entonces, de su bebé, los primeros años, donde le da
el alimento, lo abriga, lo cuida, le da afecto. Por un lado, esta corriente amorosa, digamos, es en la que se va a fundar la corriente sexual o sensual, digamos, que dice Freud, ¿no? A partir de esos cuidados, por ejemplo, el amamantar al bebé, aparece una satisfacción del lado del sujeto, del bebé, donde no solamente el objetivo es el alimento, digamos, satisfacer la cuestión alimenticia, sino que también hay una sexualidad infantil, dice Freud, ¿no? Esto hace que, bueno, la sexualidad infantil esté desviada de su fin, es justamente porque no hay el fin de reproducción sexual ni de relación sexual, que sí aparece en la adolescencia, ¿no? Que ahí reedita toda la cuestión de la sexualidad infantil. Y de vuelta el lazo con la madre. Como en la adolescencia se encuentra con los diques psíquicos que habíamos hablado el lunes pasado, digamos, con la represión, con la prohibición del incesto, o sea, la prohibición de la madre como objeto sexual, es que el adolescente, el sujeto, el varón heterosexual puede dirigirse a otras mujeres, ¿no? ¿Qué dice Freud? Dice que, bueno, a veces esto, no a veces, sino siempre en el ser humano, siempre falla. Entonces, lo que puede aparecer es una impotencia sexual que hace que el hombre no pueda tener relaciones sexuales, digamos, entonces reprime los impulsos incestuosos. Y lo otro es de vuelta, vuelve Freud con la afición a las prostitutas, ¿no? Aparece de vuelta esto, que para garantizar un vínculo donde no haya nada de lo cariñoso, donde no haya nada de lo materno, aparece el vínculo con las prostitutas, digamos, ¿no? Este enlace con la prostitución. Siempre la pregunta es en relación a, bueno, cómo un hombre se puede relacionar con una mujer, cómo la aborda, claro, ¿no? Cómo se puede acercar a una mujer, de qué modo, ¿no? Generalmente los hombres heterosexuales se preguntan eso, ¿cómo les hablo? ¿Cómo llego? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Esto le gusta? ¿No? Digamos, esas preguntas aparecen a la hora de relacionarse con el otro sexo en este caso, ¿no? Otra de las cuestiones que estuve leyendo estos días es una psicoanalista que trabaja de vuelta el tema de la prostitución y lo trabaja en relación a lo que vos también traías del feminismo y el capitalismo. Uh-huh. Ella toma una película que salió en el 2017 de Alanis, se llama la peli, está como protagonista Sofía Gala. Ah, sí, yo la vi. Exacto. También trajo mucha polémica la película y las declaraciones de Sofía Gala, que dijo, sí, prefiero trabajar de prostituta y no de moza, en caso que tuviese que elegir, y bueno, eso generó también, todas las mozas se enojaron, y hoy está bien, es decir, todo es una polémica impresionante. Exactamente, y me pareció interesante que tome la película para comenzar el artículo. Es un analista, el apellido es Pereira, porque ubica a una madre. Sofía Gala protagoniza, el personaje es una madre que, digamos, amamanta un bebé, lo cuida y es trabajadora sexual, ¿no? Entonces aparece de vuelta esto, ¿no? La madre en relación a la sexualidad de una mujer, como que si fuera imposible de enlazarse, ¿no? Y recordaba hace unos años bastante un artículo de Marité Colovini, Ajá. que es una psicoanalista de Rosario, pero trabajó acá en la facultad como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ella ubicaba un hecho también muy difundido de Juanita Viale, no sé si se acuerdan, donde estaba embarazada, claro, de otro hombre y encontraron aparecieron unas fotos con otro hombre, ¿no? Que no sí. era el padre de su hijo. Sí. Y me acuerdo de ese artículo de Marité Colovini porque fue muy interesante cómo puntuó que la madre parecería ajena a toda sexualidad. Y eso es lo que aparece como horroroso ante la escucha mediática o ante la sociedad, digamos, ¿no? La madre tiene que ser ajena a toda sexualidad, por fuera de toda sexualidad. Y sobre todo en el embarazo también, con más razón. Mientras hablabas de esto, porque voy relacionando con lecturas, con autores, con enfoques, Ariel Arango escribió sobre por qué hijo de puta es un insulto.
Y hace todo un recorrido en su libro de cómo nos ha marcado esta idea de la madre virgen a través de la religión. Bueno, él es psicoanalista también. Y todo esto se genera a partir de una polémica en torno al libro que es una obra de teatro de Dalmiro Sáenz, Las boludas. Uh-huh. Y entonces, bueno, él habla de las malas palabras, Arango, escribe un libro que se llama Las malas palabras, escribe otro, Los genitales y su destino. Y él dice, en realidad las palabras no son ni buenas ni malas, pero el tabú del sexo, que todavía persiste o permanece en nuestra cultura, hace que todas aquellas palabras que nosotros decimos que son malas tienen que ver con los genitales, tienen que ver con el sexo, con la sexualidad. Y hace todo un análisis en ese libro sobre por qué hijo de puta es un insulto. Porque está esta idea de la madre virgen o virginal, esta maternidad ligada a cuestiones muy sublimadas y no a la cuestión sexual propiamente dicha. Exacto, sí, es la madre como intocable, digamos. Claro, ¿no? sí. Sí, totalmente. Sí, ella trabaja, esta psicoanalista también en relación a esto. Ella vuelve a ubicar, como vos decías, esto de la prostitución no como algo novedoso, digamos, ¿no? Lo primero que escuchamos de la prostitución es la profesión más antigua del mundo. Siempre. Pero sí está bueno porque se pregunta en qué relación hay entre el aumento, digamos, de la prostitución hoy en día, cómo se reforzó, cómo mutó, y cómo creció exponencialmente hoy por hoy, digamos, en la actualidad. ¿Qué es lo que pasó? Y ahí lo relaciona con el capitalismo, ¿no? Que un poco el lunes pasado abordábamos este tema de cómo ya los sujetos no son los que consumen, sino que son ya prácticamente objetos del mercado, del consumo, sí. ¿No? El mercado omnipotente. Esto es muy interesante porque ella ubica que hay algo en relación a este empuje a gozar, digamos, en relación a los objetos que vienen a taponar, objetos del mercado que vienen a taponar la división subjetiva que es propia del ser hablante. Entonces, hay algo de esta relación entre el capitalismo y la prostitución que por ahí está bueno retomar. Ella ubica también algo muy interesante que es cómo en el campo de la prostitución aparece una fantasía, Volnovich también lo trabaja, que está acorde a a la fantasía de cada sujeto, ¿no? Entonces aparecen las lolitas, las asiáticas, en la pornografía esto también aparece, ¿no? Sí. Que podría haber un objeto que puede ser comprado y que pueda satisfacer mi fantasía, completamente, ¿no? Que es también lo que aparece, que es otro tema, al cual hoy no vamos a poder entrar, pero el alquiler de vientres, por ejemplo, ¿no? Donde hay una imposibilidad de ser madre o padre biológicamente, entonces hay algo que puede ser comprado. Un vientre, digamos. Sí, lo que hablábamos también en el programa anterior del valor de la vida, es decir, bueno, aquí hay toda una cuestión también. Yo a veces pienso, por supuesto es otro tema, otro día lo vamos a abordar, ¿qué pasa con la prohibición del incesto en nuestra época? ¿No? Porque toda esta cuestión ha tornado muy complejo eso. Y bueno, cuando uno lee autores del siglo XIX o principios del siglo XX, hay que resignificar, hay que actualizar eso, porque hoy es muy distinta la situación. Incluso el capitalismo que describía Marx es otro ahora. Exacto. Ha cambiado muchísimo, ¿sí? Sí. Ella toma estas dos posturas, también no se ubica posicionándose en ninguna, digamos, ni en el abolicionista ni en la revolucionista, pero sí ubica ciertas características, ¿no? Ella dice, el abolicionismo ubica que hay una prostitución que atañe a la desigualdad de género, que dice que toda vez que refuerza la ideología sexual masculina patriarcal, se resiste a la mercantilización del cuerpo humano y sostiene que la sexualidad y el deseo de las mujeres no tienen lugar en la relación prostituta-cliente. ¿No? Ese es del lado abolicionista, digamos.
Y ubica que hay desde este lado, una imposibilidad de elegir de las mujeres, ¿no? Por el otro lado, las feministas, o algunas feministas regulacionistas, van a ubicar su argumento más del lado de una subjetividad actual, podemos decir, en el sentido de esta consigna de mi cuerpo es mío, ¿no? Uh-huh. Donde parecería una elección, digamos, de qué hacer con el cuerpo de una, ¿no? Qué elegir de eso, cómo elegir qué hacer. Y ubican también una sexualidad de la mujer despojada de ciertas significaciones culturales y simbólicas. Bueno, y aparece este discurso del el sexo desvinculado del amor, digamos, ¿no? Desde este lado de las posiciones del regulacionismo, digamos. Ana, si querés te interrumpo un sí. Sí, Nair se ha incorporado al programa y por supuesto tiene también su pero parte. Justo me parece que viene a colación de lo que estás comentando, porque hasta ahora tu desarrollo es re interesante y siempre está enfocado en la subjetividad del varón que consume trabajo sexual. Y por ahí me pareció interesante este texto, que es un clásico, Teoría King Kong, de Virginie Despentes, no sé cómo se pronuncia, donde lo encara desde la situación de la mujer que decide, según ella decide libremente, ejercer el trabajo sexual. Leo algo cortito porque me parece sumamente significativo. Durmiendo con el enemigo es el nombre del capítulo, y dice: hacer lo que no debe hacerse, pedir dinero por lo que debe seguir siendo gratuito. La decisión no pertenece a la mujer adulta, el colectivo impone sus leyes. Las prostitutas forman el único proletariado cuya condición conmueve a la burguesía, hasta el punto de que a menudo mujeres a las que nunca les ha faltado nada están convencidas de esta evidencia. Eso no hay que legalizarlo. El tipo de trabajos que las mujeres no pudientes ejercen, los salarios miserables a cambio de los cuales venden su tiempo, eso no le interesa a nadie. Es el destino de las mujeres que han nacido pobres al que nos acostumbramos sin problemas. Ninguna legislación prohíbe dormir en la calle a los 40 años. Convertirse en vagabundo es una degradación tolerable. El trabajo es otra. Pero la venta de sexo, eso le concierne a todo el mundo. Y las mujeres respetables tienen algo para decir al respecto. Muy interesante. Es re interesante ese libro. Abunda ella después en su propia experiencia, en la que ella, justamente haciendo cálculos, decía que le convenía más trabajar con el Minitel, porque eran los 80 en Francia, trabajar de esa manera temporariamente, porque tampoco era su única forma de vida, sino que así se hacía unos mangos cuando lo necesitaba, frente a otros tipos de trabajo donde empleaba mucho más tiempo y ganaba mucho menos dinero. Claro. Después, tanto en la página de Facebook como en Instagram, vamos a ir compartiendo estas lecturas, esta bibliografía, para quien quiera profundizar o leer el libro completo. Lo vamos a ir compartiendo también, armando esta biblioteca de las sofistas que siempre compartimos en el programa. Exacto. Sí, es muy interesante leerla a ella, como escuchar a otras mujeres también, porque es digamos, es la palabra directa, digamos, ¿no? Es lo que uno está bueno poder escuchar, porque es la otra la que está pasando esa situación o eligiendo esa situación. Sí. Digo, creo que son las que nos pueden enseñar algo, ¿no? Sí. De a ver en qué posición nosotras poder ubicarnos. Me parece que estar atentas a eso es importante. Bueno, una de las cuestiones que también trabajaba esta psicoanalista es, retomando un poco digamos a Freud, ella decía que no toda conducta humana, digamos, puede ser transparente, o la podemos entender en relación a lo económico, digamos, al factor económico, ¿no? Esto de, bueno, necesito o no esto para sobrevivir. Digo, hay un porcentaje que lo económico en el ser humano da elementos o herramientas para pensar algunas cuestiones de posibilidades o no de estudio, posibilidades o no de cierta posición en la sociedad,
pero hay algo que es lo más opaco, lo más oscuro, que es la subjetividad, digamos, humana, que eso sigue sin poder ser comprendido por cualquier factor, digamos. Y también el factor económico queda corto ahí, ¿no? En ese sentido. Digo, por estas cuestiones que se están hablando mucho de, bueno, una prostituta o trabajadora sexual, dependiendo desde qué lugar nos ubiquemos, de clase media o clase media alta, donde puede elegir a veces sus clientes, puede elegir los horarios, puede realizarlo en su departamento, a clases sociales más bajas, donde quedan totalmente vulneradas a situaciones violentas y de poca posibilidad de elección, digamos, sí. ¿no? Bueno, no me podría extender mucho más, pero bueno, me parece interesante dejar planteadas estas dos posiciones y algunos márgenes, ¿no? Uh-huh. Poder pensar la subjetividad ahí, ¿no? ¿Qué nos pasa a cada una? Y poder, sobre todo, escucharnos, ¿no? Que es la idea, para poder debatir un poco más sobre estas dos Sí, posiciones. además todos estos temas se van relacionando entre sí, los que estamos tratando en el programa, y siempre vamos a ir profundizando y vamos a ir relacionando, por ejemplo, el de la violencia que hablamos la semana pasada, la exclusión, la prostitución, las diferentes situaciones sociales que se van dando con cada problema, así que esto se va a ir profundizando.